recurso extraordinario federal. Concepto de recurso extraordinario federal es una apelación excepcional, ¿sí? Es una apelación excepcional, después vamos a ver por qué es excepcional, que tiene por objeto el fin y el mantenimiento de la supremacía de la Constitución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí vamos a ver la intervención del órgano máximo de la justicia argentina en carácter de apelación extraordinaria, ¿sí? De las sentencias definitivas producidas por todos los tribunales de justicia del país y superiores tribunales de provincia, ¿sí? Ahí la definición del concepto nos marca otra característica en particular que va a tener este recurso. Entonces, es una apelación excepcional que tiene por objeto el fin y el mantenimiento de la supremacía constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las sentencias definitivas. Hay una característica particular. Estamos hablando solamente de sentencias definitivas, producidas por todos los tribunales de justicia del país, cámaras federales y superiores tribunales de provincia. Permite el acceso a la Corte para que ésta ejerza en última instancia el control de constitucionalidad, ¿sí? La característica en particular que va a tener este recurso es que va a ejercer como última instancia, como órgano último de control, el ejercicio del control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es una tercera instancia, sino que específicamente es una instancia en la cual se va a controlar la constitucionalidad de los fallos o de la sentencia definitiva de los tribunales inferiores del país o de los superiores tribunales de provincia. ¿Dónde vemos regulado o dónde surge la competencia de la Corte con respecto al recurso extraordinario federal? Bueno, lo vemos en la primera parte del artículo 117 de nuestra Constitución. ¿Alguien puede leer el artículo 117? Doctor, ¿yo? Sí. Bueno, artículo 117. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Bien, ahí la apelación extraordinaria o el recurso extraordinario federal lo encontramos en esa primera parte cuando habla de la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación. ¿Sí? Encontramos en el artículo 117, entonces, ¿cómo fundamentamos el recurso extraordinario federal? Competencia de la Corte, artículo 117, primera parte. Ejercerá su jurisdicción por apelación. Bueno, lo que decíamos hoy, la intervención no constituye una tercera instancia de todos los pleitos. Ustedes, lamentablemente, cuando nosotros tratamos recurso extraordinario federal, ustedes no vieron derecho procesal, no vieron procesal constitucional, no vieron procesal civil o no vieron procesal penal, con lo cual por ahí no sé si tienen en claro cómo son las instancias, dejé de compartir un ratito, cómo son las instancias dentro del sistema jurídico argentino. ¿Alguien conoce cómo es el procedimiento judicial de instancias dentro de la justicia argentina? Supongamos, hablemos de algún caso simple, no sé, un despido, ¿sí? O un contrato de alquiler. Un pleito por una cuestión de un contrato de alquiler. ¿Dónde se tramita? Supongamos que tenemos que tramitar una cuestión de un contrato de alquiler, ¿dónde tramitamos? En la provincia del Chaco, pongamos como ejemplo. Y arrancaría en el tribunal inferior de la provincia del Chaco. ¿Cuál sería el tribunal? Y si es laboral, sería, bueno, no sabría decirle. No, en este caso particular no es laboral, es un contrato de alquiler, por lo cual se va a regir por las normas del Código Civil y Comercial. Entonces la parte civil. Exacto, entonces como primer medida está delimitado el fuero, va a ser un proceso civil. ¿Sí? ¿Dónde van a tramitar los procesos civiles en la provincia del Chaco? Estamos hablando del fuero provincial, ¿sí? No se trata de una cuestión federal, sino se trata de una cuestión provincial. ¿Dónde va a tramitar? En el juzgado civil de en el juzgado civil y comercial de primera instancia. De primera instancia.
en un juzgado civil y comercial de primera instancia. También puede darse la circunstancia que en base al monto del canon locativo, puede ser que no tramite ante el juzgado civil y comercial y tramite ante un juzgado de paz, donde los montos son inferiores. ¿Está claro? Pero bueno, supongamos que va a tramitar ante el juzgado civil y comercial de primera instancia. Supongamos que nosotros obtenemos una sentencia en ese juzgado civil y comercial de primera instancia, una sentencia desfavorable. Tenemos la posibilidad, tenemos el derecho de acudir a una segunda instancia. ¿Está claro? ¿Cuál va a ser la segunda instancia dentro de la provincia del Chaco para que entienda en una causa de un contrato de alquiler? ¿Sería la Cámara de Apelaciones? La Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial. ¿Sí? Una cámara que está compuesta por 4 salas y cada sala está compuesta por 2 jueces. Con lo cual... Yo justamente tenía la duda, no sé si la pregunta esta, pero no entendía lo que era apelación, no entendía mucho. O sea, es lo único que me desorienta en el concepto de recurso extraordinario. La apelación tiene que ver cuando uno no está de acuerdo con un fallo y tiene la posibilidad, el derecho, digamos, de recurrir a un tribunal superior para que revise el fallo dictado, en este caso, por primera instancia. Profe, Gracias. disculpe, Sí, Matías. disculpe, ¿cuál es la diferencia entre casación y apelación? No hay diferencia, lo que pasa es que casación se trata de una cuestión desde el fuero penal. ¿Sí? Y la casación tiene que ver, también puede ser, en la provincia del Chaco la casación es el superior tribunal. Hay una cuestión ahí bastante técnica que no vale la pena meternos en este momento, pero es un grado de apelación, digamos. ¿Sí? Perfecto. Hay cuestiones más complejas que otras. Elegí una bastante simple para no complicar el procedimiento. Supongamos entonces de que no estamos de acuerdo con el fallo de primera instancia del Juzgado Civil y Comercial de la Ciudad de Resistencia. Nos vemos agraviados con el fallo y apelamos esa decisión a una Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial. O sea, vamos a llevar el fallo dictado por primera instancia para que 2 jueces, en este caso, que componen alguna de las 4 salas de la Cámara, revisen o modifiquen el fallo dictado por la primera instancia. Supongamos que nosotros obtengamos nuevamente una sentencia en contra, bueno, en ese caso quedaría firme, pero supongamos que somos la otra parte, tenemos una sentencia que nos agravia nuevamente en la Cámara de Apelaciones, en lo civil y comercial. ¿Tenemos posibilidad de recurrir a otra instancia más? ¿Al Superior Tribunal de Justicia? Ahí nos queda una posibilidad en base a algunos recursos de inaplicabilidad de ley o algunos recursos en particular para poder, que se tienen que dar también ciertas características técnicas para poder recurrir ante el Superior Tribunal de la provincia del Chaco. ¿Sí? Entonces tenemos primera instancia, segunda instancia, Superior Tribunal de la provincia del Chaco. Supongamos que el Superior Tribunal de la provincia del Chaco nuevamente, ¿sí?, rechace nuestra petición, o sea, obtengamos un fallo desfavorable. ¿Qué podemos hacer? Ahí sí entraría la... Ahí, bajo ciertas circunstancias técnicas que vamos a ver cuando veamos ahora los requisitos del recurso extraordinario federal, nos vamos a encontrar con la posibilidad de algún planteo de tipo recurso extraordinario federal. ¿Sí? Pero las restricciones son muchas y las complejidades para poder plantearlo también son muchas. Con lo cual, ahora sí tenemos delimitado, digamos, cuáles fueron las instancias anteriores para poder plantear un recurso extraordinario federal. O sea, lo que digo, no sé si ustedes logran entender de que estamos ante un planteo que ya viene de varias decisiones judiciales anteriores. Inclusive, dentro del mismo concepto de recurso extraordinario federal, vamos a encontrarnos con que una de las características es que existe una sentencia definitiva. ¿Qué significa una sentencia definitiva? Que ya no exista otra instancia por encima del tribunal anterior que dictó. Entonces, la única posibilidad es que venga de algún superior tribunal de provincia. ¿Vuelvo a compartir el PowerPoint? Antes que continúe la consulta. La profesora Ferragut nos hizo, para ver la parte de método de caso, nos había explicado sobre el caso Pulenta Hermanos.
Sería, eso arrancó como algo laboral, y Claro. entre todas las instancias, después llegó porque el argumento que habían tomado fue que era inválido el artículo 14 bis En con base a el la derecho. versión taquigráfica. Sí. Por eso. Esto sería puntualmente un ejemplo para decir Sí. de lo de recurso federal, porque es algo, plantea la Correcto. Constitución. Correcto. Listo, entendí bien. Se tildó. No la escuché. No la escuché lo último. Pero sería un ejemplo. El caso Soria Guerrero contra Bodegas y Viñedo Pulenta Hermanos sería un ejemplo. En Sí, sí, principio todos los fallos, salvo aquellos en los cuales la Corte interviene como competencia originaria y exclusiva, que son algunos muy particulares, llegan a la Corte en calidad de apelación, digamos. ¿Sí? O sea, han recorrido tribunales inferiores, ya sea del fuero federal o del fuero provincial. ¿Está? Bueno, la Corte Suprema se convierte en intérprete último y final de la Constitución Nacional, lo que habíamos dicho hoy, y el objetivo del recurso extraordinario federal es mantener la supremacía constitucional y no rectificar cualquier injusticia o error que pueda existir en un fallo. ¿Sí? La regulación legal, entonces, como veíamos recién, es el artículo 117 de la Constitución Nacional, la parte primera. Nos vamos a encontrar con la Ley 48 del año 1863. Esta Ley 48 viene a ser la ley que organiza el organigrama del Poder Judicial. ¿Sí? Y dentro de esa Ley 48 vamos a hacer particular énfasis en el artículo 14, que va a establecer cuáles son las cuestiones federales, que es uno de los requisitos propios del recurso extraordinario federal. Después también encontramos normativa complementaria, que es la ley del certiorari, la 23774 del año 90, y también nos encontramos con cuestiones que la doctrina y luego la propia Corte va a reconocer jurisprudencialmente, que tiene que ver con la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y con la gravedad institucional. Esos van a ser los nuevos recursos extraordinarios federales, por lo cual la Corte de manera pretoriana los va a reconocer y nosotros lo vamos a tener incorporado a nuestro procedimiento del recurso, o como un nuevo recurso extraordinario federal. Después nos encontramos con la acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece cuáles son los requisitos formales para poder presentar un recurso extraordinario federal. Y ahí abajo hago mención a los 3 tipos de requisitos comunes, que son los comunes a todo tipo de recursos, los requisitos propios, que son aquellos específicos del recurso extraordinario federal, y los requisitos formales son aquellos que tienen que ver con las cuestiones de forma y están particularmente extensivos y claramente denotados en la acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Requisitos del recurso. Requisitos comunes. Nos encontramos con que haya intervenido un tribunal de justicia. ¿Sí? Que la intervención se haga a través de un juicio, o sea, a través de un proceso judicial. Que en el juicio se resuelva una cuestión justiciable, o sea, que pueda ser sometida a juicio. Que exista un gravamen que justifique la apelación extraordinaria. ¿Qué es un gravamen? ¿Alguien sabe qué es un gravamen? ¿Una carga? Es como un impuesto o algo así. Es una situación que nos perjudica, ¿sí? Es un perjuicio, que en este caso nos ocasiona el fallo. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos apelar, podamos justificar la apelación extraordinaria, tiene que haber un gravamen, algo que a nosotros nos perjudique, porque si a nosotros no nos perjudica nada y si el fallo nos favorece, no podemos interponer un recurso extraordinario federal. No solo un recurso extraordinario federal, no podemos interponer ningún tipo de recurso. ¿Está claro? O sea, tenemos que tener una decisión en contrario para que podamos interponer
el recurso extraordinario federal. Y luego que subsistan los requisitos comunes al momento de decidirse el recurso. ¿Cuál es el momento de decidirse el recurso? El momento en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve la cuestión planteada. O sea, deben subsistir todos estos requisitos al momento de definirse o de resolverse el recurso extraordinario federal. Requisitos propios. Bueno, acá nos vamos a encontrar con la primera cuestión, o por lo menos la más importante, que va de alguna manera a marcar, ustedes van a ver en su programa que nos encontramos con lo que llamamos el viejo recurso extraordinario federal y el nuevo recurso extraordinario federal. Básicamente el viejo recurso extraordinario federal tiene que ver con las cuestiones federales, ¿sí? Y es uno de los requisitos propios del recurso extraordinario federal. Es que se debata en el pleito una cuestión federal tal cual lo dice el artículo 116 de nuestra Constitución. ¿Y cuáles van a ser las cuestiones federales? En principio, bueno, aquellas establecidas en el artículo 14 de la Ley 48, esa ley de organización del Poder Judicial que habíamos conversado hace un ratito. Y ahora vamos a ver cuáles van a ser esos 3 incisos del artículo 14 de la Ley 48. Uno de los requisitos propios, el más importante, es que exista una cuestión federal. Que exista relación directa entre la cuestión federal planteada y la solución del juicio, o sea, tiene que haber una verosimilitud entre las cuestiones. Que la cuestión federal, por supuesto, haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal invocado. Que la sentencia apelada por recursos sea definitiva, esto quiere decir de que tenga sentencia, como por ejemplo el ejemplo que dimos de el contrato de alquiler. Y que la sentencia apelada sea del Tribunal Superior de la causa. Como bien habíamos dado en el ejemplo, hacía referencia al Superior Tribunal de la provincia del Chaco, bueno, encuadra perfectamente dentro de los requisitos propios del recurso extraordinario federal. Y los requisitos formales, que la cuestión federal sea oportunamente introducida en el juicio. ¿Alguien sabe qué es la cuestión federal? Que la cuestión federal sea correctamente introducida en el juicio y que la cuestión federal sea mantenida en todas las instancias del litigio y que además sea presentado ante el Superior Tribunal de la causa. ¿Alguien sabe qué es la cuestión federal, la reserva de la cuestión federal? La cuestión federal es aquel párrafo que vamos a encontrar dentro de todos los procesos judiciales, dentro de todas las demandas que interponemos, o dentro de las contestaciones que interponemos, o dentro de los recursos que interponemos, que hace mención a la reserva del caso federal. O sea, la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una arbitrariedad de sentencia, ante una gravedad institucional o ante cuando se den algunas de las circunstancias previstas en el artículo 14 de la Ley 48. Básicamente, en la práctica lo van a ver como un párrafo dentro de las demandas, como les decía, que es titulado Reserva del caso federal o Reserva de la cuestión federal. ¿Qué ocurre? Esa reserva hay que mantenerla en todas las instancias del proceso. Si nosotros no mantenemos esa reserva en todas las instancias del proceso, no podemos interponer el recurso extraordinario federal. Con lo cual, hay una cuestión técnica que ya arranca, esa cuestión técnica, allá al inicio del proceso judicial. Cuando nosotros interponemos esa demanda de un accidente de tránsito, cuando nosotros interponemos esa demanda de un divorcio vincular, cuando nosotros interponemos una demanda de alimentos, cuando nosotros interponemos una demanda de un despido, cuando nosotros interponemos, nos presentamos en defensa de algún imputado en alguna causa penal, en fin, esa reserva federal hay que hacerla desde la primera instancia y mantenerla durante todas las instancias hasta llegar a la Corte. Si nosotros no mantenemos, ¿qué sería mantener? En todas las apelaciones y plantear, digamos, esa reserva del caso federal. Si nosotros nos olvidamos de plantearlo, encontramos el primer obstáculo para poder acceder, en el caso de que se pueda, a un recurso extraordinario federal. ¿Sí? Hablando de cuestiones federales, ahí hacíamos mención al artículo 14 de la Ley 48, que me gustaría que lo leamos entre todos.
la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. Esa es la ley 48 que les decía recién, ¿sí? Del año 1863. Y el artículo 14 nos dice que, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los siguientes casos. Profe, Sí, no se ve muy bien. ¿en qué A mí y sentido? a una compañera también nos está pasando. O sea, las letras no no están claras. Se ve Se ve como borroso, profe. medio borroso, sí, borroso. Bueno, a ver si tenemos otro, un segundito. ¿Ahora se ve bien? Sí, Bueno, era porque estaba en modo video, como no me dijeron antes. Entonces, esos tres incisos del artículo 14 hacen referencia a las cuestiones federales, a lo que nosotros conocemos y vemos en el programa y vemos en la materia como el viejo recurso extraordinario federal. ¿Sí? Cuando ustedes miran el programa se van a encontrar con un título que habla de tipos de recurso extraordinario federal. Vamos a hacer una distinción entre viejo recurso extraordinario federal, los tres incisos del artículo 14 de la ley 48, y nuevo recurso extraordinario federal, que está configurado por la arbitrariedad de sentencia y por la gravedad institucional. ¿Sí? Entonces, viejo recurso y nuevo recurso. El primero, el original, el viejo recurso, está configurado por las cuestiones federales, los tres incisos del artículo 14 de la ley 48. Entonces, solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de la provincia en los siguientes casos. 1. Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación, y la decisión haya sido contra su validez. 2. Cuando la validez de una ley, decreto de autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. Y 3. Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio. Básicamente las cuestiones federales van a hacer referencia a cuestiones y a las cuales se pueda recurrir ante la Corte, a cuestiones que vayan en contra de la autoridad nacional, la Constitución Nacional, cuestiones de fondo referidas a decisiones que vayan en contra de la Constitución Nacional. Básicamente esos tres incisos. Entonces nosotros, ¿qué hacemos primero? Si nos encontramos con, por ejemplo, un caso de contrato de alquiler, que tenemos una sentencia que nos causa gravamen, dictada por el Superior Tribunal de la provincia del Chaco, vamos a ver si de alguna manera podemos encuadrar esos agravios dentro de alguno de los tres artículos del artículo, dentro de alguno de los tres incisos del artículo 14 de la ley 48. ¿Qué pasa si nosotros no podemos encuadrar ese gravamen que nos causa la sentencia del Superior Tribunal de Provincia dentro de los tres incisos del artículo 14 de la ley 48? En principio, no tenemos la posibilidad de recurrir ante la Corte. ¿Sí? Nos quedamos sin recurso extraordinario federal. ¿Está claro? Esa va a ser la primera cuestión. O sea, si no podemos encuadrar dentro de esos tres incisos, no tenemos la posibilidad de ir a la Corte. No tenemos la posibilidad de plantear el recurso extraordinario federal. Digo en principio, porque la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el transcurso del tiempo, ha creado otros tipos de recurso extraordinario federal. Aparte de este, que es el único que está legislado, ¿sí? Que existe en una norma. Este es el único recurso extraordinario federal que existe en una norma, que tiene creación legislativa. ¿Sí? Los otros recursos extraordinarios federal que vamos a ver ahora, que están dados por la arbitrariedad de sentencia o la gravedad institucional, no son creados legislativamente, son creados por la propia Corte, a través de la jurisprudencia.
¿Está claro? ¿Está claro hasta acá? Es complejo, ¿sí? Es complejo, pero requiere de lectura, mucha lectura, y les aseguro que se entienda al final, pero es un tema complejo. Así que les pido la mayor agudización de sus sentidos y de estudio al momento de preparar el tema, porque sigue siendo complejo para todos, sigue siendo complejo para mí, y me imagino que para ustedes, que es la primera vez que ven algo neta y puramente procesal, resulta bastante dificultoso entenderlo. Pero tranquilos, porque lo van a entender. Y si no lo entienden, van a salir mal en el examen. No, era un chiste. Pero un chiste de verdad. ¿Seguimos? ¿Estaban los requisitos formales? Entonces, 3 tipos de requisitos. Perdón, retrocedamos. Concepto, apelación, excepcional, ¿sí? Para mantener la supremacía constitucional. De sentencias definitivas, de tribunales, de superiores tribunales, de provincia. Tipos de recurso, viejo recurso, artículo 14 de la ley 48. Esos 3 incisos que hablan de las cuestiones federales. Nuevo recurso extraordinario federal, gravedad institucional y arbitrariedad de sentencia. ¿Está claro? Requisitos, 3 tipos de requisitos. Comunes, aquellos que son comunes a todos los requisitos, a todos los recursos. Propios, aquellos que son específicamente para el recurso extraordinario federal. Y formales, aquellos que hacen a la cuestión de forma o de presentación o de procedimiento del recurso extraordinario federal, que están dados en su mayoría por la acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordada 4 del año 2007, si mal no recuerdo. Seguimos. Bueno, ahí siguen, ahí vamos, es del 2007 la acordada exactamente. Vamos a verla dentro del Power. Nos encontramos que el escrito, otro de los requisitos formales del recurso es que tiene que ser por escrito y fundado. ¿Qué significa que sea fundado? Que tenga un fundamento de aplicación. Que esté basado en el régimen legal. Que esté razonado, que esté fundamentado, que tenga los fundamentos por lo cual el fallo del Superior Tribunal de Provincia nos causa un gravamen. Y nosotros tenemos que decir, miren, señores jueces de la Corte, este fallo que dictaron los jueces del Superior Tribunal de la Provincia del Chaco me causa este gravamen, por tales cuestiones. O sea, tiene que estar fundado técnicamente, ¿sí? Dentro de los 10 días hábiles, o sea, desde que, ahora vamos a ver un poquito cómo es el procedimiento de la interposición del recurso, pero desde que somos notificados de la sentencia del Superior Tribunal de la Provincia del Chaco, tenemos 10 días hábiles para interponer un recurso extraordinario federal. Cuando yo ahora les lea o les cuento un poquito acerca de los puntos que requiere la acordada 4 de la Corte Suprema, se van a encontrar con la dificultad que significa presentar un recurso extraordinario federal. Requiere de una composición técnica realmente importante, ¿sí? De una estructuración técnica realmente importante. Creo que debe ser alguno de los procedimientos más complejos que existe dentro de nuestro sistema normativo en cuanto a recursos. Tiene una cuestión absolutamente técnica que, si no está solventada, el recurso es rechazado. Y después vamos a ver cuáles son los efectos que genera el rechazo de un recurso extraordinario federal. Y constituir domicilio en capital federal. Bueno, ¿qué le significa eso? Estamos en Chaco, ¿eh? O en Corrientes. Se lleva a cabo en Buenos Aires con abogados que estén en esa Sin duda que se jurisdicción. lleva a cabo en Buenos Aires, porque la Corte tiene su domicilio y su asiento en la capital federal. Y tienen que ¿Pero ser qué significa abogados. ¿Cómo? Tienen que ser abogados que estén también en esa jurisdicción, que estén habilitados. Exactamente. ¿Sí? Tiene que ser con profesionales del derecho que estén habilitados para y tengan un domicilio en capital federal. Con lo cual, para los que somos del interior, la cuestión se torna no solo que un poco más compleja, sino que un poco más costosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay que contratar abogados que tengan domicilio en capital federal. O al menos hay que hacerlo en conjunto. ¿Está claro?
Y eso, de alguna manera, es directamente proporcional a la cuestión económica. Si no solo que tenemos 10 días para interponer el recurso, sino que además tenemos que hacerlo con alguien de allá. Con lo cual, la complejidad aparece a simple vista. ¿Tá? Digo para nosotros los abogados, pero en verdad la complejidad en sí es ¿para quién? ¿Para el cliente? Para el cliente, para el damnificado, para aquel que se encuentra con un gravamen o se encuentra agraviado por el fallo del Superior Tribunal de la provincia del Chaco, en este caso. Le consulto, ¿en ese caso se puede hacer que los costos del juicio vayan al demandado? ¿O no? No. Acá hay una cuestión, hay algunas cuestiones de beneficio litigar sin gastos, pero también hay una cuestión de el pago de lo que hay que abonar para interponer un recurso extraordinario federal, que es bastante costoso. Esa es otra cuestión. ¿Sí? No es tan fácil interponer un recurso desde el punto de vista técnico, sino que además hay que agregarle que es costoso. Con lo cual digo, si nosotros tomamos la decisión de interponer un recurso extraordinario federal es porque estamos absolutamente seguros de que lo que nosotros vamos a plantear no solo va a tener la suficiencia técnica, sino que tiene la suficiencia de fondo, ¿sí? Que vemos de alguna manera fundamentado por otros fallos de la Corte. O sea, con lo cual esto significa que la materia de derecho constitucional que habíamos estudiado y todos los fallos de la Corte nos van a servir. Pero nosotros, al saber cómo resuelve la Corte determinadas cuestiones, ya de alguna manera podemos vislumbrar, ¿sí? Solamente vislumbrar cuál puede ser la resolución del caso, o cuáles van a ser las matices de la resolución del caso, porque tenemos una opinión formada, ¿sí? Tenemos un precedente, como se llama, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y los tribunales inferiores tienen una obligatoriedad de responder ante los precedentes de la Corte? O sea, la Corte dictó un fallo sobre alquileres, que es lo que estábamos hablando. ¿Los tribunales inferiores tienen obligación de resolver de la misma manera que ha resuelto la Corte? No necesariamente, es una guía. No necesariamente, pero por una cuestión de celeridad procesal, de economía procesal, tienen que de alguna manera respetar los precedentes de la Corte, salvo que encuentren algún fundamento lo suficientemente fuerte como para poder apartarse de los mismos. Pero si bien no es obligatorio, ¿sí? La doctrina de los precedentes es algo que impera, digamos, en nuestro sistema. Por eso sería una guía, pero en el sentido de que una guía casi obligatoria. Por decirlo de alguna manera, sí. Sí. Exactamente. O sea, si yo sé que la Corte define esta cuestión de determinada manera, ¿para qué voy a definir en contra si al final del camino me voy a encontrar con tal resolución? ¿Tá? Entonces eso de alguna manera me permite decir, bueno, si yo conozco los fallos de la Corte, si yo sé cómo falla la Corte, sé cuál es el criterio de la Corte, sé cómo definió durante los 10 años la Corte de este tema, yo tengo más o menos vislumbrado la resolución del caso. Y con lo cual eso es directamente proporcional a derecho constitucional. O sea, si ustedes saben los fallos de la Corte, que eso lo estoy queriendo decir, saben más o menos, porque las cosas pueden cambiar o pueden tener matices diferentes, cuál va a ser la resolución del proceso judicial. ¿Qué dice la acordada 4 de la Corte del año 2007? Dice, el recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a 40 páginas, no mayor a 40 páginas, de 26 renglones. 26 renglones. Y con letra de tamaño claramente legible, no menor de 12. Igual restricciones para la contestación del traslado de ese recurso. Entonces, 40 páginas, 26 renglones cada página, y con una letra no menor a 12. ¿Qué pasa si hacemos un recurso de 41 páginas? ¿Se rechaza? Primer juicio de admisibilidad en el Superior Tribunal de la provincia del Chaco, rechazado el recurso, denegado el recurso. ¿Ah? Por eso estoy hablando de una cuestión absolutamente técnica. Dice, el punto 2 de la acordada 4 dice, contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los siguientes datos. Bueno, el objeto de la presentación, la enunciación precisa de la carátula del expediente, el nombre de quien suscribe el escrito, el domicilio constituido por el presentante en la capital federal, la indicación del carácter en que interviene en el pleito,
La individualización de la decisión contra la cual se interpone el recurso. O sea, tenemos que dejar específicamente determinado contra qué decisión se interpone el recurso. La mención del organismo, juez o tribunal que dictó la decisión recurrida. Y cómo las autoridades, o sea, los tribunales anteriores que hayan intervenido en el juicio. Las fechas de notificaciones. La mención clara y concisa de las cuestiones planteadas. Ojo con eso, ¿eh? La mención clara y concisa de las cuestiones planteadas, como de índole federal. ¿Sí? Con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la Corte sobre el tema, si los hubiere. ¿Está? Lo que hablábamos recién. Y la cita de las normas legales que confieren jurisdicción a la Corte para intervenir en el caso. Aquí vamos a decir artículo 117, artículo 14 de la ley 48, en fin, lo que habíamos visto en cuanto a la regulación legal. En el punto 3 nos va a pedir que debemos exponer dentro del recurso la demostración de que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa, el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso, que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal. ¿Ah? La demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen. La demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas, o sea, las del artículo 14 de la ley 48, y lo debatido y resuelto en el caso. ¿Ah? Entonces, es un recurso de por sí absolutamente complejo y técnico, que requiere de mucha técnica jurídica para armarlo. Me atrevo a decir de que no todos los abogados, no es que puedan, sino que se dediquen, digamos, a preparar recursos extraordinarios federales. Primero porque requiere de un conocimiento sumamente importante en lo que tiene que ver con la cuestión teórica, porque tenés que atacar cuáles fueron los agravios, expresar los agravios de la sentencia del Superior Tribunal, y a su vez tenés que vincularlos con las cuestiones federales del artículo 14 de la ley 48, y a su vez requiere de una complejidad técnica para escribir. ¿Sí? Como castigo o so pena de que sea rechazado en el primer juicio de admisibilidad en el Superior Tribunal de Provincia. Y después nos vamos a hablar del recurso de queja, que ahora más adelante vamos a ver. ¿Sí? Tipos de recurso extraordinario federal, lo que vimos hoy. El viejo recurso, el artículo 14 de la ley 48. ¿Sí? Los 3 incisos. Y el nuevo recurso extraordinario federal, que también habíamos hecho mención hoy, referido a la gravedad institucional y a la arbitrariedad de sentencia. O también conocido como recurso extraordinario federal impropio. Si alguien tiene una duda, quiere que pare acá un poquito, me pregunta por favor. ¿Seguimos? Bueno, el primer nuevo recurso que tenemos para analizar es el de la gravedad institucional. Dice: la Corte ha admitido el recurso por razones excepcionales para superar la falta de algún requisito de admisibilidad exigido por la legislación adjetiva o por la propia jurisprudencia de la Corte. ¿Sí? Entonces, la Corte ha admitido el recurso extraordinario federal por razones excepcionales. O sea, primera cuestión, primera característica, excepcional. Para superar la falta, ¿sí?, o la omisión de algún requisito de admisibilidad exigido por la legislación adjetiva o por la propia jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy, la introducción de la cuestión federal, o que se trate de una sentencia definitiva. ¿Se acuerdan cuando hoy yo les decía que ustedes tienen que mantener la cuestión federal durante todas las instancias? Bueno, en algún caso excepcional la Corte admitió, por gravedad institucional, el recurso extraordinario federal, aun cuando exista la no introducción o no el mantenimiento de la Reserva Federal en todos los estadios del proceso. A su vez, cuando lo decidido en la causa excede el mero interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad.
O sea que la Corte se va a abocar o va a hacer lugar al recurso extraordinario federal por gravedad institucional cuando la cuestión no es una cuestión simple entre dos partes nada más. Si bien las dos partes que intervienen en el juicio, pero la resolución del conflicto también atañe al de toda la colectividad. ¿Sí? Cuando superan los intereses de los partícipes de la causa, de modo que conmovieran a la comunidad entera. ¿Sí? Cuando han corrido peligro las instituciones básicas de la nación. Y la ausencia de cuestión federal, la improcedencia, es la que hace lugar al recurso extraordinario federal por gravedad institucional. La invocación de gravedad institucional no puede sustituir la inexistencia de cuestión federal que exige el artículo 100 o el artículo 116 de nuestra Constitución. ¿Sí? Entonces, ante cuestiones absolutamente excepcionales, con características aún más restrictivas que el del recurso extraordinario federal propio o viejo recurso extraordinario federal, ¿sí? Y cuando los intereses a resolverse no solamente afectan a las partes que intervienen en el pleito, sino que también atañe al de la colectividad entera. ¿Sí? Otro tipo de recurso extraordinario federal está dado por la arbitrariedad de sentencia. A ver, estamos hablando de temas que podemos hablar todo el cuatrimestre, ¿sí? Y lo estamos dando en una pantalla, un ratito, ¿sí? Quiero decir que esto es nada más que el relieve, ¿sí? El concepto de lo que es cada tema. Imagínense todo lo que hay detrás de cada uno de estos temas. Dice, es la cuarta forma de cuestión federal, bueno, así la llaman, ¿sí? En virtud de la cual las cuestiones ajenas a la competencia extraordinaria de la Corte, que eran las cuestiones de hecho, de prueba y de derecho común, se federalizan y permiten la apertura del recurso por arbitrariedad a fin de asegurar el debido proceso legal consagrado por la propia Constitución. Cuando nosotros habíamos empezado a hablar de recurso extraordinario federal, yo les había hecho mención de que se trataban solamente para cuestiones federales. ¿Sí? O sea, para aquellas que establece el artículo 14 de la Ley 48, los 3 incisos. Ahora, ¿qué pasó con el transcurso del tiempo? La Corte habilitó un nuevo recurso conocido como arbitrariedad de sentencia, y que va a tratar cuestiones no solamente federales, sino que también cuestiones de hecho, de prueba y de derecho común. Con lo cual, el recurso extraordinario federal parecería a simple vista que quedó absolutamente amplio. ¿Sí? No solo para tratar cuestiones federales del artículo 14 de la Ley 48, sino que también ante determinadas cuestiones de hecho, prueba y derecho común. O sea, parecería que para todo. Es una creación pretoriana, como les dije, de la Corte. Ahí nos habla el Power de algunos ejemplos de sentencias arbitrarias. Dice, son arbitrarias las sentencias que poseen omisiones de gravedad extrema que permiten descalificarla como acto judicial válido. Lo que se exige es que la sentencia recurrida prescinda inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezca de una manifiesta falta de fundamentación. Tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, del artículo 18 de nuestra Constitución, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a circunstancias comprobadas de la causa. Y es el modo de manifestación del juez no sujeto a normación alguna y que se ha apartado, desviado, negado o rechazado la normación vigente. ¿Qué sería la arbitrariedad de sentencia? Bueno, es cuando el juez falla al margen de la normativa legal. ¿Sí? Es cuando el juez va a fallar al margen de la normativa legal y de alguna manera se va a ver afectado el debido proceso y la defensa en juicio. Entonces, ante esas situaciones de hecho, o de derecho común, o de prueba, a través de la arbitrariedad de sentencia, o a través de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, está abierto el camino para ir a la Corte a través de un recurso extraordinario federal. ¿Está? Profe, tengo una duda que me surgió sobre este tema. Creación pretoriana, ¿qué quiere decir eso Jurisprudencial exactamente? de la Corte. Jurisprudencia. Ah, perfecto. Gracias. Esto está tirado a la vida, ¿no es cierto, profesor? Sí. Y particularmente, bueno, hay un librito sobre Genaro Carrió, Tipología de la Arbitrariedad de Sentencia, ¿sí? Que Genaro Carrió dice, no son, a ver, esto es lo que yo encuentro como a la mayoría de las arbitrariedades de sentencia, donde las puedo encuadrar, pero no es taxativo.
Existen otros tipos de arbitrariedad de sentencias que pueden no estar, digamos, dentro de este cuadro, eso es lo que él dice. Pero él creó, ¿sí?, o escribió sobre las tipologías de la arbitrariedad de sentencias. Divide en 3 etapas a la arbitrariedad radicada en el objeto de la sentencia. Por ejemplo, dice, por omitir considerar cuestiones oportunamente planteadas. Ejemplo, cuando un juez omite de pronunciarse sobre decisiones de otras salas del mismo tribunal en un caso análogo. ¿Sí? O por decidir cuestiones no planteadas. Como ejemplo, tenemos que los tribunales de justicia no pueden introducir en el pleito cuestiones no planteadas por las partes. Pues vieron el artículo 17 y el 18 de la Constitución. Después tenemos la arbitrariedad radicada en los fundamentos de la sentencia. O sea, ¿dónde vamos a encontrar la arbitrariedad? En los fundamentos que expone el juez al sentenciar. Por ejemplo, cuando el juez arroga el papel de legislador, o sea, cuando legisla, ¿sí? Cuando el juez prescinde de un texto legal vigente sin dar razón alguna, o sea, cuando dice, che, no hace mención a alguna norma que está vigente. Cuando el juez aplica una norma derogada. Cuando el juez da como fundamento de su sentencia normas de excesiva lentitud, o sea, normas absolutamente amplias. Cuando el juez prescinde de prueba decisiva para la solución del pleito. O sea, cuando hubo una prueba introducida en el proceso y el juez no la tomó en cuenta. Cuando el juez invoca pruebas inexistentes dentro del proceso. O cuando el juez contradice en forma manifiesta otras constancias de la causa. Y la última arbitrariedad es la que está radicada en los efectos de la decisión. ¿Sí? Es cuando el juez deja sin efecto decisiones anteriores firmes. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, es cuando ha modificado alguna cuestión que ha quedado firme anteriormente. ¿Sí? Entonces, Genaro Carrillo de alguna manera tipifica cuáles van a ser las arbitrariedades de sentencia que él encuentra y escribe sobre la tipología de la arbitrariedad de sentencia. Entonces, concepto de recurso extraordinario federal, tipos de recurso, viejo y nuevo, requisitos del recurso extraordinario federal, comunes, propios y formales. Dentro de los propios, las cuestiones federales, es el más importante. Dentro de los formales, la acordada 4 de la Corte. ¿Sí? Y luego, el nuevo recurso extraordinario federal conformado por la gravedad institucional y por la arbitrariedad de sentencia. ¿Alguna cuestión que les haya quedado en dudas? Es el momento de preguntar, y si no vamos a pasar a tratar sobre cuál es el procedimiento para la interposición del recurso. Piensen un ratito qué duda les quedó. ¿Cómo? ¿Cuál era la del viejo recurso? La del artículo 14 de la ley 48. Del Ahora que nuevo, veo y arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional. Ahora que veo, Alejandro me había hecho una pregunta el otro día por privado acerca de si todavía me llegan los correos. Me llegan los correos de todos, los trabajos de todos, lo que pasa es que me es imposible corregir. sí, no, quería saber, no, doctor, por el tema que me Sí. saltaba como que no se envió. Como que no se había enviado. Sí. Me llegan la mayoría de todos, por ahí no he devuelto algunos, los devuelvo el fin de semana. No puedo hacerlo de Sí, no, no todos, hay problema, digamos. quería saber nomás si veo que llegó. Bien. Profe, Sí, el viejo recurso es el artículo 14, ley 48, exacto. y el nuevo, ¿cuál sería? Arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional. Eso, profe. ¿Podría dar algún tipo de ejemplo, cosa de ser más claro? Porque así como conceptualmente no se me ocurre nada para preguntar. Lo dimos recién. En arbitrariedad de sentencia lo dimos recién. A ver qué tipo de ejemplo. Se me viene a la mente que la Cámara del Superior Tribunal tira abajo algo sin explicar de lo que haya dicho, no la Cámara, el Superior Tribunal de provincia le diga, argumente en contra de la Cámara, pero sin plasmar algo, pero no sé. Por ejemplo, cuando argumente
o cuando utilice, le dé validez a una norma provincial por encima, en contra de una norma nacional. Independientemente del tema en discusión cual sea, supongamos que le dé validez a un artículo de la Constitución provincial por encima de un artículo de la Constitución nacional. Ahí estamos en una cuestión federal. Ahí estamos dentro de alguno de los 3 incisos del artículo 14 de la Ley 48. Sí o sí. Grosso. Claro, estoy hablando de un ejemplo bastante burdo, digamos. ¿Sí? Ujú. En cuanto a la arbitrariedad de sentencia, cuando el juez utilice o invoque pruebas que no existieron. Cuando diga en un accidente de tránsito o haga referencia a una pericial accidentológica que no existió, por ejemplo. Que no existió en el proceso. O que utilice, o que mencione normas ya derogadas, por ejemplo. O que mencione normas derogadas, sí, exactamente. Que diga la ley tal y esa ley se encuentra derogada. ¿Sí? Y gravedad institucional cuando de alguna manera falte alguno de los requisitos de admisibilidad del recurso, ¿sí? Y de manera excepcional la Corte, por tratarse de cuestiones que no solamente van a afectar a las partes que intervienen en el pleito, sino que también van a tener un efecto sobre la colectividad, ¿sí? Sobre todos, la Corte decide hacer caso omiso, digamos, a ese control de los requisitos y resolver la cuestión. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo porque no me fijé en el aula virtual todavía, pero respecto a lo de las tipologías de Carrió, ¿eso nos va a pasar material o está en el aula? Sí, está en Quiroga. Sí. Está eso en Quiroga. Bueno, gracias. Bueno, ¿cuánto dura un proceso judicial? ¿No tiene un plazo, estimado profe? Pero más o menos. Años. O pongamos algo, no sé, a ver qué ejemplo, algo simple. Un accidente de tránsito. ¿Sí? ¿Días? ¿Cuánto? ¿Unos días? Como mucho. ¿Unos días? No, meses. ¿Meses? Dependiendo de qué, si es algo simple, ya si hay un accidente que implica que alguien murió, me parece que ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero... Supongamos que alguien murió, supongamos que alguien resultó lesionado. Hay una afectación a un derecho. Y bueno, ahí Supongamos que años. alguien resultó lesionado. ¿Cuánto dura? Mínimo 6 meses. No, 2 años mínimo. Mire, por lo menos en la provincia del Chaco, mínimo 4 años. Mínimo. ¿Sí? Primera instancia. Primera instancia. No estoy hablando de la resolución del pleito. Estoy hablando de primera instancia. Mínimo 4 años. 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. ¿Sí? Primera instancia. Yo tuve una resolución de un caso que me llamaba poderosamente la atención hace un mes atrás, que lo inicié a fines del 2010. ¿Sí? Un accidente de tránsito muy simple, digamos, sin mayores daños, una cuestión muy, muy menor. ¿Sí? A fines del 2010 tuve resolución de primera instancia el mes pasado, 2021, 11 años. 11 años llevó ese proceso. Está bien, tuvo algunos incidentes en el medio, hubo algún tipo de planteo por parte de la defensa, de la contraparte, algunos planteos rayando lo ilógico, ¿sí? Que hicieron que el proceso demore 10 años. O sea, un juzgado de primera instancia de la Ciudad de Resistencia me demoró 10 años en resolverme un pleito donde las lesiones eran mínimas. ¿Sí? Eran lesiones, pero eran mínimas, digamos, era un caso menor.
Supongamos que después de eso hay que apelar, porque si no estamos de acuerdo con la sentencia, hay que apelar. O sea, tenemos que ir a otro tribunal. Y entonces nos vamos a encontrar con que vamos a tener a otros jueces que van a estudiar el tema, que van a estudiar la sentencia anterior. Normalmente, entre 2 años, ¿sí? Entre 1 año y 3 años va a demorar la resolución de una Cámara. ¿Sí? Y supongamos que no estemos de acuerdo con la decisión de la Cámara, nos vamos a ir al Superior Tribunal de la Provincia del Chaco. Mínimo 2 años. ¿Cuánto vamos? 15. 14 más o menos. Bueno, Como por 17 años más o menos ya llevamos. supongamos de que podemos introducir algún recurso extraordinario federal, ¿sí? A los 14 años de pleito, cuando ya yo te aseguro que tu cliente no solo que no te cree, ¿sí? No te quiere ver más, obviamente, ni tu cliente a vos, ni vos a tu cliente. Tranquilamente, así de clarito. Nos vamos a la corte. Bueno, vamos a tener que interponer un recurso extraordinario federal. ¿Cuándo vamos a interponer? Quedémonos con esos 14 años, para después les voy a hacer un ejemplo al final. Primero tenemos que ver si va a encuadrar todo lo que hablamos hoy dentro de la posibilidad de interponer un recurso extraordinario federal, si tenemos la suficiencia técnica para presentarlo, si tenemos alguien que pueda con domicilio, constituir domicilio en Capital Federal, lo cual significa que requiere de honorarios de profesionales de allá, con lo cual hay que pagar para introducir un recurso extraordinario federal, un canon, que ronda o rondaba los 80.000 pesos para interponer el recurso. Bueno, nada, y 10 días desde que salió la sentencia. ¿Sí? 10 días, son 10 días y 10 noches de trabajo exiguo. Dentro de esos 10 días de que salió la sentencia en el Superior Tribunal, tenemos que interponer el recurso extraordinario federal. ¿Dónde lo vamos a interponer? En el mismo Superior Tribunal de la Provincia del Chaco. Ahí vamos a hacer nuestra presentación. ¿Qué va a hacer el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco? Se va a encontrar con nuestro escrito de no más de 40 hojas, 26 renglones, letra 12, ¿sí? Todos los requisitos de la acordada 4. Lo va a examinar. Va a hacer lo que se conoce como primer juicio de admisibilidad. Va a verificar que estén dadas las condiciones y los requisitos comunes, propios y formales de todo recurso extraordinario federal. Básicamente lo que ustedes estudiaron hoy. ¿Sí? Va a examinar que estén dados todos esos requisitos. Si encuentra de que no están dados esos requisitos, va a rechazar el recurso extraordinario federal. ¿Sí? Ahora, si encuentra de que están cumplimentados todos los requisitos del recurso, lo va a conceder, ¿sí? O sea, lo va a elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Va a agarrar nuestro recurso, es decir, concedo el recurso y lo mando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nuestro escrito va a llegar allá, a la Corte. ¿Qué va a hacer la Corte? Lo va a agarrar, lo va a mirar nuevamente, va a verificar nuevamente si están dados los requisitos del recurso extraordinario federal. O sea, va a hacer el segundo juicio de admisibilidad, con una lupa un poquito más grande. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Qué opciones tiene la Corte cuando examine nuestro recurso? 2. O rechazarlo, o concederlo y ponerlo a resolución de los jueces, ¿sí? De los ministros de la Corte. Si falta alguno de los requisitos, lo va a rechazar, sin ninguna duda. Pero también la Corte ha creado jurisprudencialmente y luego se ha plasmado en una norma del Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que se conoce como el certiorario. El certiorario es el rechazo sin fundamentos del recurso extraordinario federal. ¿Sí? ¿Y qué es el rechazo sin fundamentos del recurso extraordinario federal? Es, téngase por rechazado
el recurso extraordinario federal conforme al artículo 385 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Saludos y nos vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que ustedes pudieron haber estado litigando 14 años, ¿sí? Interponen el recurso y la Corte les dice, un gusto, muchas gracias, y no solo eso, la plata que han interpuesto para que se conceda el recurso, la pierden, ¿sí? Y ustedes van a tener que venir y decirle a su cliente de que el recurso fue rechazado en virtud del certiorario. ¿Por qué aparece la figura del certiorario en nuestro sistema? Porque cuando la Corte crea jurisprudencialmente la arbitrariedad de sentencia en el año 1990 más o menos, ¿qué ocurrió? Antes era un recurso extremadamente limitado y restrictivo, con la posibilidad de que uno pueda ir a la Corte, interponer un recurso extraordinario federal por cuestiones de hecho, o de prueba, o de cuestiones de norma provincial. Era una catarata de recursos extraordinarios federal. Era todo el mundo recursos extraordinarios federal. El que hizo la Corte se encontró con 200 millones de recursos, no los pudo resolver y echa la ley, echa la trampa, dijo el amigo que compró Google anoche, que la verdad que hay que aplaudirlo porque es argentino, siempre estamos pioneros en todo. La verdad que, como decía el meme, somos indestructibles realmente. No nos distinguimos, pero somos indestructibles. El muchacho estaba, no sé qué estaba haciendo y compró Google ayer a la noche, un ratito. Ahora lo debe estar investigando el FCPA, el FBI, la CIA, todo el mundo debe estar alrededor de la casa del muchacho y de su celular y de su computadora viendo por qué compró Google y además lo publicó en Twitter como un campeón realmente. La Corte creó el certiorario y dijo, todos estos recursos que no quiero resolver, los rechazo a través de este artículo del código. Profe, esto se crea para hacer un filtro, ¿no? Exactamente. Entonces, va a estar rechazado el recurso y va a quedar firme la sentencia del Superior Tribunal de la Provincia del Chaco. ¿Sí? Va a quedar firme la sentencia anterior. Acá la sentencia anterior era del Superior Tribunal de la Provincia del Chaco que nosotros habíamos apelado, porque estábamos en desacuerdo. Ahora, si cuando nosotros interponemos el recurso en el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco, y el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco nos dice, ante ese primer juicio de admisibilidad, téngase por rechazado el recurso, tenemos lo que se conoce como el recurso de queja, que es que en el plazo de 5 días desde que hemos sido notificados de que el recurso extraordinario federal ha sido rechazado en el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco, podemos interponer el recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que no vamos a plantearlo acá en el Chaco, sino que nos vamos a ir a la Corte y le vamos a llevar el escritito diciendo, acá está nuestro recurso, concédame el recurso de queja, examine los requisitos, establezca el juicio de admisibilidad y concédamelo o rechácemelo. ¿Sí? Entonces, cuando es rechazado acá en el superior, podemos hacer alguna presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ojo, cuando es rechazado acá, ojo con los planteos que vamos a ir a hacer allá, porque vamos a tener que agudizar los requisitos, digamos. Sin duda que hay algo que no estaba bien, y tenemos 5 días para poner un recurso ante una lupa gigante que va a estar mirando cada detalle, ¿sí? Y que viene ya con el antecedente de haber sido rechazado en el Superior Tribunal de la última causa. ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? Me imagino, era la idea. Es complicado. Hay que leer y releer y releer. Les aseguro que lo vamos a entender. Traten de armar algún tipo de estructura para estudiar el recurso extraordinario federal, así como te lo decía, conceptos, tipos, requisitos, cuestiones federales, gravedad institucional, arbitrariedad de sentencia. No sé quién me dice, ¿puedo repetir lo último? ¿Qué sería lo último? No sé qué es lo último, Inés. ¿Sí? Una vez rechazado, podemos ir a la Corte a través del recurso de queja. Podemos ir en el plazo de 5 días directamente ante la Corte.
¿Estamos? ¿Alguna pregunta? La función del procurador. Emite un dictamen. Emite un dictamen antes de que la Corte pase a resolver. Esa es la función del procurador. Acerca si considera viable o no el planteo, digamos. ¿Sí? No es lo mismo que admisibilidad. No. Profe, ¿y el rechazo de la Corte Suprema también es sin fundamento o con fundamento? Perdón, no lo entendí. ¿El rechazo de la Corte Suprema es ya así con fundamento? Sin fundamento, bueno, porque no pasó el requisito, el segundo juicio de admisibilidad, o porque aplicó el certiorari. ¿Sí? Y una cuestión más a tener en cuenta, no menor, es que la Corte no tiene plazos para resolver. ¿Saben lo que significa eso? Sí, que tomarse el tiempo que quiera. ¿Cómo? Se puede tomarse el tiempo que quiera, digamos, para resolver. Ajá. ¿Y qué es tomarse el Indefinidamente, digamos. Exacto. Y si conoces cómo funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación, te vas a encontrar con que, y lo hablaba en algún momento con algún secretario de la Corte, ellos como que tienen, digamos, resuelto determinadas cuestiones y están esperando el caso. Están esperando el caso que encaje perfecto en lo que ellos tienen pensado resolver sobre algunas cuestiones. ¿Sí? No es que ellos miran todos los casos y dicen, bueno, sobre este vamos a sentar jurisprudencia. No. Ellos tienen resuelto y después están esperando, dentro del aluvión de casos que les llegan, cuál encuadra perfectamente. ¿Sí? Entonces puede ser, digamos, puede ser eterno, ineterno. ¿Ah? No tiene plazos para resolver. Y aparte de que no tiene plazos, se ve que también no tiene límite en los considerando, porque en el caso Schifrin, por ejemplo, en el fallo, es bastante extenso, 116 páginas. ¿Pero por qué es bastante extenso? Ahí lo Corte lo que tenía que hacer era derribar un precedente, que era el precedente Fight. Y para derribar un precedente en tan poco tiempo, 17 años, tenés que tener sobrados argumentos. Por eso es que el fallo es tan fundamentado. Prácticamente es un manual de derecho constitucional el fallo Schifrin. Si nosotros nos ponemos a leer Schifrin los considerandos, es un manual de derecho. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la Corte tenía que rebatir lo que había dicho la Corte anterior en Fight. Anterior, digo, con conformación de 2 nuevos jueces. ¿Sí? Entonces había que escribir, digamos, había que hacerlo bastante razonable. Y es por eso la extensión, digamos, del fallo. ¿Sí? Igual la Corte cuando escribe en consideración, extenso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Los alumnos de Ferragut tuvieron la mala suerte de que les toque este tema conmigo, y si lo hubiese tocado con Laura, hubiesen entendido más, hasta yo hubiese entendido más. Pero bueno. Todo muy claro. Bueno, esperemos. Igual cualquier duda, estoy a disposición, me escriben, por donde sea, no tengo problema en ayudarlos. Tanto a los míos que ya saben, como a los demás del curso de Laura. Repito, es un tema complicado, no se asusten si no lo entendieron, si pareció todo muy complejo. Es requete contra complejo. Esto que explicamos no es complejo, digamos, es requete contra complejo. La verdad yo pensé que iba a ser más complicado, o sea, sí, en el examen es más complicado. Me costó entender un poco, pero pensé que no iba a entender nada directamente, así que... Sí, en el examen es más complicado. Ahora no es tan complicado. Es complejo, puede no entrar en el parcial, profe. No, al contrario. Si es complejo, qué tiene lástima. que entrar. Sí. Si es complejo, tiene que entrar en extenso, además. Nada, no se asusten porque realmente es un tema para estudiarlo varias veces. ¿Sí? Pero al final del camino se entiende. Yo voy 16 años estudiándolo y todavía no lo entendí, pero lleva
lleva un tiempito. Y Lo nosotros bueno es tenemos que que no... entenderlo antes del parcial. ¿Cómo? Tendríamos que entenderlo antes del parcial. Que sería lo ideal. O antes del parcial o antes del recuperatorio. O antes del primer parcial del cuatrimestre que viene. En alguno de esos momentos hay que entenderlo. Sí o sí. No hay un chiste. Lo van a entender, léanlo. Y en Quiroga está muy bien, está muy claro. Hace ahí una distinción. Profe, ¿Cómo? ¿puedes subir el PowerPoint al aula? Sí. Lo subo. Muchas gracias. Ahí hace alguna distinción entre cuestiones federales. Pero está muy claro. En verdad, cualquier autor que lean recursos está bastante bien, está todo muy bien, muy clarito. Y hagan, como les dije recién, estructúrenlo primero, porque si se ponen a leer todo de corrido, se van a armar un lío bárbaro. Estructúrenlo, conceptos, tipos, requisitos, y nada. Unidad 5 sí entra en el parcial, por supuesto. Profe, lo de las planificaciones áulicas, ¿tenemos que seguir haciendo? Sí, pero todavía no terminamos la unidad 4. Ah, bien. Acuérdense que la entrega es cuando terminemos la unidad 4. Y todavía nos queda amparo y habeas corpus. O sea, ¿terminaríamos el martes? No, porque sí, la unidad 4. La unidad 4. Y la unidad 5 el jueves, y el otro martes rendimos. ¿Ok? Así que tenemos un fin de semana que aprovechen para estudiar el recurso. Así les queda la mente bastante clara para cuando tengamos que ver amparo y habeas corpus el día martes, que también es largo. Para los alumnos de Ferragut, ¿qué pasó? Profe, si puede pasar el power para los paso- alumnos que somos de la profe Ferragut. Sí, se lo paso a Laura y ella le va a mandar seguramente, sin problema. ¿La grabación de la clase también, profe? La grabación de la clase, ni bien la tenemos, también. Gracias. Nos vemos el día martes, ¿sí? Chao, profe. Cualquier duda, estoy a disposición.